Hola, hoy en Programación for You vamos a hablar más de los lenguajes de programación. ¿Cayó mi borrador? Bien, la clase anterior estuvimos hablando que había lenguajes compiladores y lenguaje de máquina, código fuente, y hoy vamos a hablar más del lenguaje de programación. Hay varios lenguajes de programación, eso dijimos. Ahora vamos a citar algunos, por ejemplo uno que fue muy famoso en su época, COBOL, que era un lenguaje para negocios, para cualquier empresa, como por ejemplo acá la Ande, todo su sistema de facturación tenía en COBOL, un lenguaje muy robusto, muy potente, muy bueno en su época. Luego está Pascal. Pascal también es un lenguaje bueno, utilizado generalmente para la ciencia, para la física, para la química. Ese es el uso generalmente que tiene Pascal. Pero también hay otros, tienen muchos usos. Es como un lenguaje nuestro. De repente hay gente, por ejemplo, que habla más en guaraní en su casa, sale de su casa y habla en castellano. O bien, vos se va al almacén y decís, me mínase galleta, ¿verdad? Le habla en guaraní, a veces al almacenero, o en el mercado. Entonces, cada lenguaje tiene su uso. El lenguaje SLE2 es un lenguaje creado acá en Paraguay, en el Centro Nacional de Computación, que queda en San Lorenzo. Es un lenguaje hecho para estudiantes del bachillerato. Un lenguaje sencillo, con palabras un poco en castellano, pero tiene también sus limitaciones. Un lenguaje de estudio, el SLE2. El BASIC, un lenguaje muy bueno en la época, hizo Microsoft, el propietario de Windows. Fácil de utilizar, un lenguaje hermoso realmente, pero hoy en día ya está obsoleto. Ya no maneja las capacidades de la computadora actual, un lenguaje ya que quedó en el pasado. Mucha gente estudia todavía el BASIC, el SL, los bachilleratos en informática, generalmente estudian uno de estos dos lenguajes. Y después hay un lenguaje que se llama lenguaje C. El lenguaje C es muy bueno. En el lenguaje C se hizo todo lo que es el universo de la informática. O sea que el Android, el iOS, Windows, Word, Excel, todo lo que vos usás en la computadora, esos programas famosos, ¿verdad? Incluso los sistemas operativos, el Windows, Linux, fueron creados en lenguaje C. El poder del lenguaje C es que puede tratar bien el hardware, domina el hardware. Lo que le hace un poco, tal vez, un poco complicadito también algunas cosas a usar. ¿Por qué? Porque hay que especificarle qué tipo de número es. Como sabemos, la computadora internamente utiliza números binarios, también números octales, en hexadecimal. Entonces, cada vez que uno va a utilizar un número en el lenguaje C, hay que especificarle qué tipo de dato es, en qué base está ese número. Y eso es un poco engorroso a veces. Luego está el C++. Más significa leveado en 1, ¿verdad? Para la informática. Entonces, la evolución del lenguaje C ya facilita bastante al programador la utilización de los números, ya que cuando uno le asigna un número, ella toma que es en base 10, en un sistema decimal, que es el sistema normal que utilizamos, ¿verdad?, en nuestra vida diaria. Al pagar un pasaje, ¿verdad?, 3.600, está en decimal. Cuando me voy y compro, ¿verdad?, esa galleta, un cuarto, está, ¿verdad?, en decimal. Un cuarto está en decimal y el dinero que yo pago está en decimal. Entonces el lenguaje C++
reúne también las características del C, incluso el compilador del C++, incluye al lenguaje C. Entonces, el lenguaje C++ es un lenguaje muy potente. ¿Qué lenguaje tenemos que elegir para programar? Tenemos que elegir un lenguaje que sea actual, que no esté obsoleto, debe ser actual. También mi lenguaje tiene que ser potente. ¿Qué significa un lenguaje potente? Un lenguaje que me sirva para varias cosas. Que no me sirva solamente para hacer jueguito, por ejemplo. ¿Verdad? Yo al inicio tengo que tener un lenguaje que me sirva para hacer sistema operativo, juegos, editor de texto como Word. Un lenguaje, aprende algo que te sirva para hacer muchas cosas, para poder evolucionar. Y uno tiene que ver también el tipo de licencia. La licencia, sabemos que puede ser libre o puede ser propietario. Si es propietario, uno tiene que pagar para usar. O bien, hay otras licencias propietarias que vos podés estudiar con ellas, pero cuando querés vender, ahí tenés que pagar. Si vas a producir dinero, tenés que darle una parte de tu ganancia, ¿verdad? Una parte del dinero, comprando, ¿verdad?, el lenguaje. Entonces, lo que más nos conviene y los lenguajes más potentes hoy en día son los lenguajes libres. O sea, siempre el software libre, el GNU, el GNU, es lo que se viene, ¿verdad? Y también la plataforma. Tenemos que ver qué plataforma utilizan estos lenguajes. Por ejemplo, el SL2 es para plataformas Windows. Mundo Windows. Se puede también instalar en Linux, pero ya necesita cierto grado, ¿verdad?, de conocimiento de Linux. No cualquiera puede instalar. El BASIC era también de Windows. O sea, uno no puede correr en el celular, en el Android, en el iOS. No te sirve. Poly y Pascal, como dijimos, ya son un poco obsoletos. Hay otros lenguajes de programación, miles tal vez. Acá le estoy citando solamente algunos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que elegir un lenguaje de programación para poder estudiar, aplicar. Bueno, en base a todo eso, esas características, ¿verdad? Estamos hablando ahora de la plataforma. Que es un lenguaje multiplataforma. Multi significa mucho. Entonces, esa multiplataforma significa que me corran Windows, que corran Linux, que corra de repente en Android, que corra de repente en iOS. Eso se llama multiplataforma, que corra en múltiples plataformas. Esa característica hasta ahora está reuniendo el C++, los otros no. Entonces, el C++ es potente, también es actual, hace mucho tiempo empezó, pero sigue siendo actual. La licencia tiene la mejor licencia, utiliza una licencia libre, es multiplataforma. Yo puedo tener un compilador de C++ en mi teléfono, en mi computadora, no importa qué sistema operativo tenga. En todos los sistemas operativos, hasta Symbian, BlackBerry, cualquiera, ¿verdad? El sistema operativo de Macintosh, en cualquiera, siempre va a funcionar el C++. ¿Por qué? Porque ese sistema operativo se hizo luego en lenguaje C. Entonces el sistema, nuestro lenguaje C++ es multiplataforma. Y también algo que se llama multiparadigma. Algo que más adelante vamos a ir viendo. Pero los paradigmas, el paradigma es la forma de hacer. Hay varias formas de programar. Generalmente un lenguaje tiene un paradigma o dos paradigmas, ¿verdad? El lenguaje C es multiparadigma. Uno con el lenguaje C puede elegir la forma
el programador la forma de programar, la forma que más le convenga para ese programa, para ese proyecto que tenga, o bien la forma en la cual se sienta más a gusto. Bien, siempre hay una alumna allá que habla del fondo. ¿Atenden a será? Bueno, entonces, nuestro lenguaje C++ es multiplataforma, multiparadigma, es libre, actual, potente. Entonces, es por eso que este año vamos a estar dando el C++. Otro lenguaje acá famoso que faltó, ¿verdad? Que allá, eso es lo que quería decir a veces allá el muchacho, es el famoso Java. El Java, ¿verdad? O Java, como quieran pronunciar, es un lenguaje muy famoso, saltó a la fama gracias a los celulares, ya que es el lenguaje nativo de los celulares. Java es también muy bueno, es multiplataforma, pero tiene un problema que no es multiparadigma. El lenguaje Java es solamente utiliza el paradigma orientados a objetos. Entonces de repente no es tan buen lenguaje para empezar la programación. Y aparte que el lenguaje Java, el SL por ejemplo, fueron hechos en lenguaje C. O sea que el lenguaje C, con el lenguaje C, se realizaron, ¿verdad? Los otros lenguajes. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar un lenguaje, verdad? No tan bueno, y podemos aprender directamente del mejor lenguaje. Voy a tomar un poquito de agua. Bueno, realmente hace estar haciendo. Este hobby me regaló la profe Noemí de literatura, ¿verdad? Le envío un fuerte abrazo, un saludo desde acá de la distancia de la cuarentena. Me regaló en el Día de la Amistad del año pasado, 2019. Bueno, y ahora estamos concluyendo entonces, ¿verdad? Nuestra clase hoy, nuestra segunda clase. Tenemos que tener una tarea. Bueno, ¿qué va a ser nuestra tarea? Acá le voy a, como siempre, le voy a enviar un PDF, aparte de este video, indicando qué hacer. Pero ya les explico. Nuestra tarea va a ser ver las características de estos lenguajes de programación. De repente también, lo importante acá saber es qué significa licencia, algo que tenemos que saber sí o sí, qué significa multiplataforma, qué significa multiparadigma. Y solamente eso. De repente también podemos citar algunos lenguajes de programación. Que vamos a poner simplemente, si alguien quiere, ahora puede investigar más en internet. Por saber esto, ya está muy lindo. Y como tenemos siempre al despedirnos nuestro momento musical, hoy le voy a mostrar mi flauta. La flauta no tiene ni pelo ni marca, era una flauta china. Y le voy a deleitar con esta música, ¿verdad? Que va muy bien para estos tiempos de cuarentena. Se llama La Canción de la Alegría. Si quieren ver todo el video de la música, suscríbete. Gracias.